Y como les comentamos al inicio de este noticiero, la noticia de última hora es que el economista Mauricio Pozo Crespo vuelve a la función pública nuevamente como ministro de Economía. El anuncio lo hizo este miércoles el presidente Lenín Moreno, quien dijo que este día tenía que dar una noticia triste y otra alegre, con la partida del cargo de Richard Martínez y la bienvenida a Mauricio Pozo. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y justamente estamos en vivo con el economista Mauricio Pozo, que nos atiende justo luego de salir de la reunión con el presidente Lenín Moreno. Economista, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, un gusto conversar con ustedes y siempre a la orden, pues metido en este nuevo reto para darle todo el apoyo que sea necesario al programa económico y que las cosas ojalá tomen un rumbo de mayor fortalecimiento con una opción de recuperación económica. Así que en ese esfuerzo estamos empeñados en este nuevo reto, en esta nueva gestión que vamos a desarrollar. Usted dice un nuevo reto, pero también es un reto fuerte, grande, pesado. Le quedan 7 meses a este gobierno, un gobierno con una crisis económica muy profunda a cuestas. Va a ser difícil. ¿Por qué eligió, por qué tomó esa decisión en un momento tan crucial y tan difícil del Ecuador y sobre todo de su economía? Bueno, hay una responsabilidad, yo diría, ciudadana. A mí me anima un tema eminentemente patriótico para poder ingresar en la coyuntura que estamos a desempeñar este cargo. Creo que sí hay como cumplir una serie de acciones que nos permitan fortalecer el programa, fortalecer también la propia dolarización. Creo que se han dado pasos importantes en materia de deuda, en materia del acuerdo con el Fondo Monetario, y hay que preparar una serie de acciones adicionales que permitan consolidar el proceso, pero asimismo darle al país una recuperación económica y que no estemos exclusivamente alrededor del tema del ajuste y tengamos una opción de crecimiento posterior. Así que me animó simplemente la necesidad de apoyar. Creo que todavía hay muchas cosas por hacer, es un periodo obviamente no muy largo, es un periodo corto, pero creo que se pueden completar ciertos procesos, empujar algunas reformas, que ese también es un tema que es parte de lo que quiero realizar, empujar diálogos nacionales en reformas, así estas vayan a ser finalmente discutidas y aprobadas en una siguiente administración. Ahora, eso quiere decir que seguirá la misma línea de Richard Martínez. ¿Cuáles serán sus primeras acciones cuando ya esté sentado en el despacho? Bueno, el fortalecimiento del programa económico, que significa mantener el orden a las finanzas públicas, el ordenamiento de las cuentas públicas. Eso es un tema permanente, es un tema constante que hay que persistir en esa dirección. El acercamiento a la comunidad internacional, el Ecuador es una economía abierta, tiene que estar en contacto permanente, no solo con los multilaterales, sino con potenciales inversionistas. Hay que estar con la banca internacional, hay que abrir la puerta para mercados que el país puede iniciar, es decir, esa puerta tiene que estar ahí. Las reformas económicas que le menciono, que el Ecuador necesita con acuerdo con el fondo o sin acuerdo con el fondo, pero tiene que tratar estos temas, es decir, y para resumirles, sí, efectivamente es el fortalecimiento de lo que se ha hecho, el fortalecimiento de la dolarización y enrumbarle al país para una recuperación económica. Ahora, economista, usted tiene un historial también en la política, no solo en la economía. Usted fue ex candidato a la vicepresidencia con Cynthia Viteri, con el Partido Social Cristiano, es decir, un partido tradicional de derecha. ¿Eso le da un poco de garantía tal vez al Fondo Monetario Internacional, el que usted sea un personaje que se lo ha visto muy apegado a la derecha? Bueno, usted sabe que el cargo del ministerio es un cargo que obviamente demanda un conocimiento del tema económico. Hay la necesidad de tener claro el panorama y tener también una opción a dónde caminar, pero también tiene un ingrediente político, porque usted tiene que tratar con otros actores. Hay que tratar con la Asamblea Nacional, que es una instancia eminentemente política.
hay que tratar con los gobiernos seccionales, con alcaldes, con prefectos, hay que actuar también con otras instancias públicas, con gremios, con sectores sociales. Entonces, creo que la experiencia de haber tenido algunos años en estos temas, tanto en el ámbito del campo eminentemente económico, cuanto también la experiencia de haber sorteado temas políticos, creo que ayudan para poder cumplir un rol que puede ser importante para el país. Usted siempre ha estado también vigente en los medios de comunicación, haciendo análisis económicos sobre la situación tan difícil que estamos viviendo. En algunas ocasiones ha criticado a este gobierno por acciones en las que no estaba de acuerdo. ¿Va a seguir con esa línea crítica? ¿Va a seguir con esa línea abierta y sincera? Bueno, yo nunca he dejado de decir las cosas que no están bien. Hay cosas que habrá que corregir, pero ahora estoy en funciones, tengo que obviamente defender el trabajo que vamos a realizar y que vamos a continuar realizando. Así que en ese sentido mi apoyo total a las cosas que estén bien, y los temas que yo considere que tienen que cambiar o tienen que modificarse, pues se modificarán. Lo importante es que el presidente me ha entregado su confianza y su respaldo al trabajo que se pueda realizar. Así que sobre esa base vamos a caminar. Ese mismo concepto que tiene para emprender ahora en el Ministerio de Economía, ¿se lo planteó al presidente de la República? ¿De eso conversaron, de su firmeza, de sus decisiones independientes? Mis decisiones, donde obviamente el presidente tiene que estar de acuerdo, pero el presidente me ha entregado la confianza, el respaldo para poder adoptar las acciones que el país necesita. Pero lo importante es que podamos consolidar los objetivos que le menciono. En eso no podemos estar en desacuerdo nadie. El presidente, el equipo de gobierno y la sociedad también. Nadie puede estar en contra de fortalecer la dolarización. Nadie puede estar en contra de las reformas que el país necesita. Hay que empujar un diálogo con actores, por decirle, para el tema de una reforma integral a la seguridad social, una reforma laboral, una reforma integral en el ámbito tributario. Hay la necesidad de darle más independencia al Banco Central. Todas esas son necesidades nacionales, y ahí obviamente no veo por qué puede haber una discrepancia entre un sector y otro, pero lo importante es que hay la confianza que me ha entregado el presidente de la República, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder avanzar. El exministro de Finanzas, Richard Martínez, justamente enfrentaba una fuerte oposición de algunos sectores. Incluso en la Asamblea había la posibilidad de un juicio político en su contra que, si es que se decide, pues tendrá que enfrentarlo. ¿Cómo ve usted el desenvolvimiento en los últimos meses del trabajo de Richard Martínez en la cartera que usted va a ocupar ahora? Richard Martínez ha hecho un gran trabajo. Yo creo que el país le va a ir reconociendo un gran trabajo por, en primer lugar, cambiar el norte de la política económica. Le puso un norte de orden, inició la incorporación de principios de manejo fiscal, es decir, techos de gasto, el objetivo de fondos de ahorro, de equilibrio en las cuentas públicas, y eso se apuntaló con los acuerdos internacionales que presidió, los acuerdos internacionales con los organismos, con el Fondo Monetario. Logró mejorar ostensiblemente el perfil de la deuda cara, la deuda con los tenedores de bonos. Entonces, desde varios ángulos, yo creo que el trabajo de él ha sido un trabajo que ha logrado un avance importante, y ahora toca consolidar ese proceso y darle otras luces y un horizonte de recuperación económica al país, toda vez que este año vamos a tener una caída de producción estimada alrededor del 10-11%. Hay que darle una opción de recuperación posterior, porque obviamente esto tiene impactos en varios sectores, como es el empleo. Ahora, para cerrar, economista Pozo, me gustaría plantear un tema que ha estado justamente en los medios en las últimas horas, ¿no? Y es sobre esas reformas tributarias a las que usted se ha referido también, que hay que emprender justamente para mejorar la economía en el país. ¿Esas reformas tributarias van a incluir el incremento del IVA? El acuerdo que suscribió el país con el fondo incorpora, obviamente,
lo que se llama el Staff Report, que esto es un informe del equipo del fondo que elaboró el trabajo. Dentro de los distintos puntos está el requisito, más que requisito, la necesidad de una reforma tributaria que tiene que ser integral, tiene que ser capaz de abordar varios aspectos. Ahí obviamente se incorpora el tema del aumento del IVA, pero eso es algo que está puesto de acuerdo al Staff Report. Eso no es necesariamente la decisión que va a adoptar el gobierno en su momento, el gobierno que corresponda, que en este caso será el siguiente. Pero el tema no es ese, el tema es que hay que alcanzar las metas de equilibrio fiscal, de recuperación de reservas, todo lo que nos vaya a permitir consolidar el manejo económico y la estabilidad económica. Y dentro de esas metas hay que buscar equilibrar las cuentas públicas. Si a día de mañana hay como bajar los gastos para no adoptar decisiones de incremento del IVA, pues esa es una opción. Si la opción puede ser, por ejemplo, revisar el impuesto a la renta de las empresas, hacer una revisión para una reducción, por ejemplo, de los aranceles que son altos respecto a los vecinos, la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, que ha sido realmente una de las peores decisiones que se han adoptado en el Ecuador, hay que hacerlo, pero todo en un contexto integral, y dentro de eso el gobierno de turno tomará la decisión en cuanto al IVA, así que no creo que deba verse esto como un tema escrito en piedra. Inclusive cada 3 meses o 4 meses que va a ser la revisión el próximo año, se ajustan los temas. Entonces no hay por qué adelantar conceptos sobre que sí se viene necesariamente y sin lugar a dudas un incremento del IVA. Como le digo, eso va a estar atado a una serie de reformas adicionales. Economista, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que tiene poco tiempo para darnos esta entrevista, por eso le agradezco muchísimo que en medio de las ocupaciones que debe tener en este momento nos haya atendido. Muchísimas gracias, economista. No, Gisela, a la orden y cualquier cosa seguimos en contacto. Agradecemos al ministro de Economía, Mauricio Pozo Crespo, quien vuelve a la función pública el día de hoy, justamente con la salida de Richard Martínez de esta cartera de Estado. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.